Bienvenidos a mi canal de YouTube. Te habla la doctora Alicia Navarro. Qué bueno que están conmigo de nuevo. Vamos a seguir hablando de la gracia. Es un tema importante que me parece bueno que podamos hablarlo. Podamos ver en la Escritura lo que dice Jesús, lo que dice Pablo. Y quiero comenzar por volver a dar énfasis a que no podemos sustituir la gracia con nuestras obras. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída del hombre requería un sacrificio de sangre para borrar el pecado del hombre, justificarlo, regenerarlo y santificarlo. No había otra manera. Las obras no pudieron salvar. No lo hizo con Adán y Eva cuando cuando se pusieron las hojas para cubrirse del pecado. No lo resolvió y tampoco lo resuelve ahora. Cuando tu mente te lleva a hacer, quiere decir que estás pensando equivocadamente en cómo agradar a tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial quiere tu tiempo, tu amor, tu dedicación a Él, a la intimidad con Él. Lo importante es lo que tú eres. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo nos dice en Gálatas, capítulo 1, del 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema en griego? Maldito. Las personas que están creyendo el mensaje judaizante, y voy a decir la palabra cabildeando casi, entre medio de la iglesia, para hacer una mezcla y crear confusión, se olvidan de que este tema fue un tema ya tratado por la iglesia primitiva en lo que se llama o que nombran el Concilio de Jerusalén. En el capítulo 15 del libro de los Hechos ya se trató de esto. ¿Y qué es lo que dice el que preside la asamblea en el Concilio de Jerusalén, que fue Santiago o Jacobo, la misma persona, el hermano de Cristo? Él dice, vamos a decirle a los gentiles lo que tienen que hacer, básicamente, pero que no tienen que circuncidarse, no tienen que pasar por ninguna fiesta, no tienen que cumplir ninguna costumbre, porque yo soy Alicia Navarro, yo no soy judía, ni tengo familiares judíos, soy una Pepe Pérez, como yo les digo, soy gentil, y nosotros fuimos injertados a la rama de los hebreos. Los hebreos tienen sus costumbres, tienen sus rituales. Si ellos lo quieren seguir practicando, fabuloso, pero tienen que conocer a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo le dice claramente, si te dicen algo diferente, maldito. No lo digo yo, lo dice Pablo. Y Pablo no le pone mantequilla a nada. Pablo lo dice pam, pam. Lo que tiene que decir, lo dice. Entonces, si Hechos 15 muestra que esto es un tema con el cual se lidió, que los gentiles no tienen que hacerse judíos para creer en el evangelio y para ser aceptados en la iglesia de Jesucristo, porque ese era el concepto. La queja era, nos están queriendo hacer las mismas fiestas, las mismas costumbres, pasar por los mismos rituales. En otras palabras, tengo que primero, como gentil, tengo que primero ser judío para poder ser aceptado en la iglesia. Y todos dicen, incluyendo a Pablo, Nacarile del Oriente, esto no es así. Yo llego como Pepe Pérez y me quedo como Pepe Pérez, porque la dispensación de los gentiles es en la gracia, no en lo que fue designado al pueblo hebreo, sino es a los gentiles. No quiere decir con esto que no estudiamos el Antiguo Testamento. No me malinterprete, no quiere decir esto que Dios no les haya dado al pueblo la ley, el conocimiento de un solo Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que quieren hacer una mezcla en la doctrina sana de que solamente la gracia a través de Jesucristo salva.
No hay otra manera. Entonces, quieren pervertir el mensaje del evangelio. Ten cuidado con esto. Cuando empieces a ver elementos así, sencillamente no es la doctrina correcta. En las copias originales de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, de los cuales hay más que de la Ilíada, de la Odisea, by the way, hay más manuscritos originales del griego del Nuevo Testamento. Estos documentos claramente están escritos en griego. Eso es otra cosa que dice el movimiento judaizante. Están escritos en griego. ¿Por qué están escritos en griego? Porque si yo le voy a dar un mensaje a los gentiles en un mundo conquistado por Roma, cuando Roma tiene siempre la política de conquistar pueblos y de dejarles su religión y su idioma. Por eso es que los romanos duraron tanto, porque eran muy listos en las estrategias de guerra y de conquista y de avance. Entonces, si la gente hablaba griego, sobre todo que había muchos hebreos fuera de la zona donde se hablaba el hebreo diariamente, que era el arameo, entonces voy a dar el mensaje en griego, porque ¿a quién se lo estoy dando? A los gentiles. Era un griego llamado koiné, que es el griego comercial, el griego clásico que se usaba en ese momento, pero común, más fácil. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que van a escribir en hebreo a personas que no saben hebreo? Entonces, ¿cómo se iba a dispersar el evangelio? ¿Cómo se iba a difundir el mensaje de las buenas nuevas? Si no me lo están dando en mi idioma, ni aún los judíos que estaban fuera sabían hebreo. El lenguaje coloquial era el arameo, no era un lenguaje escrito, era un lenguaje coloquial. Entonces, todos los manuscritos que se han encontrado del Nuevo Testamento, que lo tiene mucho el Vaticano, están en el monasterio de Santa Catalina, están en el Vaticano. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Todos los manuscritos muestran esto. Lo sabe todo el mundo que es estudioso de los manuscritos originales que existen en abundancia. ¿Qué pasa? Cuando una persona quiere probar un punto, como el movimiento judaizante, tienen velos. No se lee la Biblia para probar puntos, o probar dogmas, o probar doctrina. La Biblia es la Biblia. Uno puede justificar una creencia, como personas por ahí que pertenecen a religiones que no aceptan a Cristo como Dios, por ejemplo. Manipulan la Escritura. La Escritura no se manipula. La Escritura se lee, se discierne, se acepta en el Espíritu y se interpreta de acuerdo a lo que el Espíritu Santo revela. Eso es lo que uno hace con la Escritura. Este movimiento judaizante comienza en Estados Unidos en los 90. Y resulta interesante que comienzan a resurgir las mismas herejías que amenazaron al cristianismo en la iglesia primitiva. Las mismas. ¿Qué pasa? En ese momento, la iglesia de Cristo era una iglesia fuerte, una iglesia conocida de las doctrinas, una iglesia conociendo la gracia bien, que pudieron rebatir y refutar esto. Hoy en día la iglesia de Jesucristo, en la mayoría de las iglesias que yo he visitado en Estados Unidos, donde vivo, no se dan cuenta que se va metiendo la herejía, se va metiendo. Vamos a mezclar esto con esto. No, sí, vamos a mezclar esto. No se puede hacer mezcla. Y el problema es que muchas veces los líderes de las iglesias locales no lo ven, porque hay velos. Donde quiera que haya mezcla, hay velos. Como dice el profeta Jeremías, hay vendas mágicas. ¿Por qué? Porque detrás está el enemigo. ¿Por qué? Porque al final te dicen que Jesucristo no era Dios, que hubo muchos mesías en ese momento, que a Jesucristo lo mataron porque era un reo criminal, que no lo mataron por decir que era el Mesías, cuando claramente por eso lo mataron. Lo mataron por decir que él era Dios. Pilato le hizo caso a los judíos le dijeron, él dice que es Dios, se acabó el asunto. Entonces, tú no puedes tener en tu conocimiento bíblico fuentes extrañas que no digan lo mismo que dice la Biblia. Tú puedes leer otros libros, por supuesto. Tú puedes leer otras fuentes de historia, de arqueología, de lo que tú quieras, pero no que vayan en contra de la Escritura. Tú no puedes leer, por ejemplo, un documento hebreo como el Talmud que dice que María cometió adulterio.
y que Jesucristo no era de María y José. Evidentemente, eso no es aceptable. Entonces tú tienes que leer aquello que esté de acuerdo con la Escritura. Y si lo lees y no está de acuerdo, tienes que desechar aquello que no dice lo que la Biblia dice. El problema es que el movimiento judaizante trae conceptos hebreos que están contrarios a la Escritura. Pero para eso hay que leer la Biblia todos los días, disciplinadamente. Es el alimento que limpia todo nuestro ser. Cuando Jesús se reúne con los discípulos y le lava los pies, Pedro, como siempre, el exagerado. Yo siempre digo que Pedro me va a esperar ahí arriba, porque también cuando digo cosas de Pedro, digo cuándo fue la última vez que nosotros caminamos sobre el agua. Pedro realmente era un hombre valiente, pero exagerado, un poquito. Lávame todo, Señor. Coge la vasija y en vez de lavarme los pies, nada más lávame todo. Y Jesucristo le dice, no. Tú estás lavado ya por la palabra que os he hablado. La palabra que os he hablado, esto que está aquí, te lava todos los días. ¿Pero por qué los pies nada más? Porque es el caminar diario el que tiene que ser limpiado. Es tu vida cotidiana la que tiene que ser examinada. Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que hice hoy, qué dije hoy, qué pensé hoy, que tiene que tener luz tuya para darse cuenta o darme cuenta de que no está correcto. Y lo que limpia es la palabra. Cuando el sacerdote entraba en el lugar santo, se lavaba en el lavacro, en el tabernáculo del desierto. Ese lavacro estaba hecho de espejitos, pedazos de espejitos, que se habían llevado de Egipto, porque arrasaron con Egipto, porque Dios siempre traslada la riqueza del impío al creyente. Cuando el sacerdote se mira en ese espejo, se puede ver. Cuando tú te miras en este espejo, tú dices, esto lo estoy haciendo mal. Esto que estoy haciendo en mi vida no está bien. Este es el espejo, este es el agua, esto es lo que limpia. Pero limpia solamente el caminar, porque por dentro ya tenemos el Espíritu Santo. Por dentro hemos sido santificados. Es una santidad paulatina, diaria, la que buscamos con esta limpieza. Porque ya Él nos hizo nacer de nuevo. Te invito a que me acompañes, que me sigas acompañando en esta aventura. Vamos a seguir hablando de la gracia, el ataque contra la gracia en las iglesias, el porqué. Y te invito a que me acompañes en el próximo episodio de mi canal de YouTube. Y se despide la doctora Alicia Navarro con gracia y paz.